Y si usted quiere colocar ahí en sus notas el título, coloca el siguiente título, hermanos: Examen final sobre el amor. Examen final sobre el amor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra escrita, porque es la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos como una antorcha que brilla en la oscuridad. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo que habita en nosotros, el que nos guía a toda verdad y hace que tu palabra sea para nosotros un banquete, como un bocado de miel a nuestra boca. Por eso nos gozamos hoy en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Estamos preparados? Tenemos nuestras Biblias, nuestros apuntes. Ya colocamos el título. Mateo capítulo 5 es lo que estamos estudiando en estas semanas. El título de este mensaje es Examen final sobre el amor. Hoy terminamos, hermanos, el estudio de Mateo capítulo 5. Hace 8 días nuestro querido pastor Will estuvo exponiendo los versículos anteriores a lo que vamos a estudiar en esta mañana, y queremos hoy terminar esta primer parte del capítulo 5 porque el sermón continúa, ¿verdad? Y estábamos diciendo que son 5 sermones, 5 predicaciones las que Jesús comparte aquí en el Evangelio de Mateo. Quiero que iniciemos entonces con una frase que dijo el filósofo y obispo de Hipona, San Agustín, entre los siglos IV y V. San Agustín alguna vez dijo lo siguiente: la medida del amor es amar sin medida. Voy a volverlo a decir. La medida del amor es amar sin medida. Frase de este importante teólogo del siglo IV, San Agustín. Entonces, mis hermanos, como es un examen final lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? El examen final sobre el amor, así como cuando estábamos en el colegio o en la universidad, primero vamos a estudiar para el examen, ¿cierto? Espero que ustedes hayan sido de aquellos que estudiaban para los exámenes y no llegaban el día del examen sin haber estudiado. Y después de estudiar, vamos a responder una pregunta en esta última parte del Sermón del Monte. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Cuál es ese amor verdadero del cual nos habla la Biblia? ¿Cuál es ese amor verdadero del cual nos habla la Biblia? Abramos nuestras Biblias entonces en Mateo capítulo 5. Yo voy a leer esta mañana la versión, la Biblia de las Américas, que es muy similar a la Reina Valera. De pronto ustedes tienen la Nueva Traducción Viviente o la Reina Valera. Pero vamos a leer ahí en Mateo 5 desde el versículo 38 hasta el 48, que es la última parte de Mateo capítulo 5. ¿Ya estamos allí, hermanos? Mateo 5, 38. Dice la palabra de Dios: habéis oído que se dijo, y recordemos que estas son palabras de Jesús, habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Versículo 43. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros?
¿no hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Hay muchas posturas teológicas, hermanos, respecto al Sermón del Monte, este maravilloso Sermón del Monte. Algunas de ellas nos dicen, creo que las que menos peso tienen, nos dicen que este mismo sermón es el que encontramos en Lucas capítulo 6, versículos 27 al 36. Las posturas teológicas que tienen más peso, según la historia, nos dicen que son sermones diferentes, pero que el Señor pronunció estas mismas palabras en esos dos sermones. Así que si quieren complementar este texto, pueden leer en casa Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 36. Amén. Vamos entonces a responder esta pregunta en esta mañana, esta única pregunta, hermanos, porque las siguientes preguntas las van a responder ustedes. ¿Cuál es ese verdadero amor del cual nos habla la Biblia? Amén. A mí me sigue impactando este Sermón del Monte cada vez que lo leo porque es completamente contrario a la lógica humana, ¿verdad? Eso es una de las cosas que hemos dicho desde que empezamos a estudiar Mateo 5. Así como les decía hace 15 días, cuando leemos quiénes son los bienaventurados, quiénes son los felices, pues lo que nos dicen las escrituras en este sermón es que son felices los que lloran, los que tienen hambre, los que tienen sed de justicia, los que son perseguidos. Pues uno dice, pues no, la lógica me dice que los que son felices son los que más tienen, los que se ríen, ¿verdad? Eso nos diría nuestra lógica humana. Pero ahora veo el título de esta última sección del Sermón del Monte en la Reina Valera. El título dice, el amor hacia los enemigos. Entonces yo digo, pero ¿cómo así que el amor hacia los enemigos? Pues ahí está el punto, mis hermanos. Lo que nosotros creemos por nuestra lógica humana es que a quien uno ama es a los amigos, a la familia, a aquellos que lo aman, ¿verdad? Pero aquí la propuesta de Jesús es el amor hacia los enemigos. Ahí está el punto, la aparente falta de lógica del Sermón del Monte. El amor verdadero, hermanos, no es el amor romántico. Eso es romanticismo y no es malo. El Señor diseñó el romanticismo para el noviazgo y el matrimonio. El amor verdadero no es lo que nosotros llamamos mariposas en el estómago. Esos son hormonas. El amor verdadero no es qué tan bien o qué tan satisfechos nos sentimos respecto al otro, sea un hermano, sea mi papá, sea mi hijo, sea mi esposo. El amor verdadero no es qué tan bien yo me siento respecto a esa persona. El amor verdadero es la decisión que tomo a diario de negarme a mí mismo por el otro, sea quien sea. Mi esposa, mi hijo, mis padres, mi jefe. El amor verdadero es la decisión que tomo a diario de negarme a mí mismo por el otro, de renunciar a mis derechos, a mi comodidad, a mi satisfacción por el otro. Y quiero que me acompañen por un momento a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, allí en el Nuevo Testamento. Filipenses 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor, ya estamos allí en Filipenses 2. Estos versículos de apoyo los leo en la Reina Valera. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Otras versiones dicen esta misma forma de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Eso es amor verdadero. Se despojó a sí mismo, se despojó de sus privilegios como rey y tomó forma de siervo para venir a morir en una cruz y perdonar mis pecados sin yo merecerlo. Eso es amor verdadero. Cristo es nuestro más grande ejemplo, hermanos, de amor verdadero. Siendo Dios mismo, se despojó de sus privilegios, se despojó de sus derechos, tomó forma de siervo, se humilló en una cruz. Y mis hermanos, el apóstol Pablo también dice en Romanos 5:10, escúchenme muy bien, porque a veces llevamos años en el evangelio, pero no entendemos el evangelio. Hermanos, Romanos 5:10, anótenlo para que lo lean en casa y comprueben si les estoy diciendo mentiras. Romanos 5:10 dice que nosotros éramos enemigos de Dios y fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. El Señor nos enseñó a amar a nuestros enemigos porque nosotros éramos sus enemigos y Él entregó su vida para darnos salvación. ¿Todos aquí creemos que Cristo entregó su vida y resucitó para darnos salvación y vida eterna? Amén. Entendamos algo, éramos enemigos de Dios. Él nos amó siendo sus enemigos. Romanos 5:10. Volvamos a Mateo capítulo 5, versículo 38, que es nuestro texto clave hoy. Dice allí la escritura, aquí en la Biblia de las Américas: habéis oído que se dijo, ¿cómo dice la Reina Valera? Oísteis que fue dicho. Creo que ya hemos venido estudiando también en los grupos a los cuales espero que estén juiciosos asistiendo, hermanos, que ese habéis oído que se dijo o oísteis que fue dicho son palabras de Jesús en las cuales se está refiriendo y les está diciendo a sus oyentes, que son sus discípulos: ustedes escucharon la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y escucharon también una interpretación de la ley, pero ahora les voy a dar esta interpretación correcta de la ley. Miremos por favor Éxodo 21:24, Antiguo Testamento. Vamos a revisar por un momento la ley. ¿Qué era lo que decía la ley respecto a lo que Jesús nos está diciendo acá? Éxodo 21:24, alguien que lo lea fuerte, por favor. Ahí está, la ley: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Gracias, Rosy. Levítico 24:20, que también hace parte de la ley. Alguien más, fuerte, Levítico 24:20. Ok, estamos en el Antiguo Testamento leyendo la ley, ¿verdad? No estamos leyendo alguna interpretación, estamos leyendo la ley misma de Dios. Deuteronomio, la segunda ley, 19:21, o más bien un recordatorio de la ley para las generaciones que iban a entrar en la tierra prometida. Deuteronomio 19:21, alguien que lo lea fuerte, por favor. Amén. Hermanos,
este primer versículo en Mateo 5:38, cuando Jesús dice, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, en algunas Biblias ese ojo por ojo y diente por diente está en mayúscula. Eso fue algo que me hizo notar mi esposa en nuestro estudio. Eso quiere decir que eso era lo que en verdad decía la ley y lo acabamos de comprobar. La muy conocida ley del talión, ¿verdad? O lex talionis, porque esto tiene una procedencia latina. Así se aplicaba en la antigüedad, en tiempos del Antiguo Testamento. Lo interesante es que cuando nosotros leemos ojo por ojo y diente por diente, tendemos a pensar que si a mí me sacaron un ojo, yo debo tomar venganza e ir y sacarle el ojo a la otra persona. Y eso no es de lo que está hablando el texto y eso no era de lo que estaba hablando la ley. ¿Por qué? Porque Dios ha sido siempre un Dios de orden y Él estableció desde ese tiempo jueces, profetas, personas que dirigían el pueblo y hacían que la ley se cumpliera tal como el Señor lo había dicho. Esta ley no debía ser ejercida por el agredido buscando venganza, sino por alguna autoridad legal, algún tipo de juez. Y quiero que entendamos una cosa, hermanos, aquí el Señor es muy explícito, es muy fuerte, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero quiero que entendamos que esta ley y el Antiguo Testamento y ese Dios al que llaman severo, implacable en el Antiguo Testamento, más bien es un Dios de gracia y misericordia. ¿Saben cómo era la manera como las antiguas tribus, los pueblos tribales en el Antiguo Testamento y antes querían ejercer la ley por su propia cuenta? Incluso hasta hoy en día. Cuando una persona de la otra tribu, del otro pueblo, venía y me sacaba a mí el ojo, todos los de mi tribu se iban y acababan con la otra tribu. Los despedazaban, los mataban a todos. Eso era algo terrible. No había justicia, porque muchos, los cuales no eran ofensores, pagaban las consecuencias de lo que había hecho uno en la tribu o en el pueblo. Y cuando yo veo una ley como esta, no, un momento, si el otro vino y me sacó el ojo, pues que solamente a ese se le aplique el castigo acorde a lo que hizo, pero no todo el pueblo tenga que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Entonces esta ley no nos muestra crueldad a fin de cuentas, sino más bien un justo juicio. Leamos ahí en el versículo 39 la interpretación del Señor Jesús. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Otras versiones dicen, no se vaya en contra del que lo ofendió. Antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermanos, esto es muy difícil, porque cuando nosotros pensamos en el ejercicio de abofetear a otra persona, para una persona diestra, abofetear a otra persona en la mejilla derecha, tiene que hacerlo con el dorso de la mano, ¿cierto? Con la parte externa de la mano. Según la ley judía, eso era una ofensa aún más terrible que si yo le doy la cachetada con el interno de la mano. Entonces, aún es más fuerte cuando el Señor dice, antes bien, es decir, lo que les estoy diciendo, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, que te ofenda de la forma más terrible, vuélvele también la otra. Versículo 40, y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Hermanos, la túnica era la ropa interior en ese tiempo y la capa era la ropa exterior. La ley judía hablaba sobre el derecho de despojar a muchos
de su túnica, pero no de su capa. Era una ofensa tremenda despojar a alguien de la capa en la ley judía. ¿Y qué es lo que el Señor está diciendo? No reclames tus derechos, si te quita la túnica, déjale también la capa. Palabras fuertes, ¿no les parece? En un mundo como el que vivimos hoy, donde todo el mundo está gritando, respétenme mis derechos. Versículo 41, y cualquiera que te obligue a ir una milla, ve con él 2. ¿Por qué eran tremendas estas palabras para los judíos del siglo I que estaban oprimidos por Roma? Había una ley dentro del Imperio Romano donde los soldados romanos podían decirle a un judío: venga para acá, ayúdeme a cargar mi equipo que voy para esta otra ciudad. Necesito que vaya conmigo una milla. Y no eran equipos, los equipos de los soldados romanos eran unas cosas pesadas. ¿Y qué está diciendo el Señor? Si te obliga a ir una milla, ¿qué? Ve con el 2. Tremendo este sermón del monte. No quisiera leerlo más, pero necesito leerlo más. Al que te pida, dale, dice el versículo 42. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Hermanos, ¿cómo? ¿Cómo podemos poner en práctica esto que nos dicen estos versículos? Cuando nosotros queremos todo lo contrario, devolver la bofetada, reclamar nuestros derechos, sobresalir por encima de otros. ¿Cómo atender a estas palabras del maestro? Sería de pronto preferible no llamarnos cristianos y salirnos todos de aquí. Pero ¿cómo atendemos estas palabras del maestro? Porque muchas veces pueden también ser malinterpretadas. Muchas personas pueden decir: no, es que poner la otra mejilla es que me ofendan hasta el punto de la muerte. Como Jesús. El problema es, hermanos, que ya hubo uno que se dejó ofender hasta la muerte y murió para darnos salvación. Frederick Bruce, que es un teólogo y comentarista bíblico, profundiza en este texto hablando de la aceptación activa y la aceptación pasiva. Mucha atención en esto, hermanos. ¿Cómo ponemos en práctica este principio? Estos versículos que acabamos de leer. Pensemos en la relación matrimonial o con un jefe en el trabajo o con cualquier persona. ¿Cuál sería la aceptación pasiva? Que no es amor verdadero. Escúchenme bien. Aceptación pasiva respecto a este texto sería, por ejemplo, una esposa que es maltratada y dice: ok, soy creyente, debo poner la otra mejilla, me voy a quedar aquí y me dejo insultar, golpear hasta que este señor me mate y pues voy a morir obedeciendo a Dios. Esa sería la aceptación pasiva, que no es amor verdadero. ¿Ok? Ahora, la aceptación activa que propone Bruce, que sí es amor verdadero. Hablando de ese mismo ejemplo, sería lo siguiente: ok, fui maltratado, puede ser mi esposa que me maltrató, mi jefe, mis padres, bueno, no estamos hablando de disciplina, estamos hablando de maltrato. Soy consciente de que hay un problema. Estoy siendo maltratado. Hay un problema. No voy a irme en contra de esa persona o de esas personas para buscar venganza por mi cuenta. Eso es claro en el texto. Estoy dispuesto a perdonar, como me enseñan las Escrituras. No voy a reclamar mis derechos. Voy a poner esto en manos del juez divino y voy a poner todo de mi parte para restaurar la relación, aunque muchas veces la relación no es restaurada. Y eso no quiere decir que no hayamos perdonado, ¿verdad? Muchas veces perdonamos y la relación es restaurada. Otras veces perdonamos, pero no es posible restaurar la relación.
Hasta ahí vamos bien. No voy a reclamar mis derechos, estoy dispuesto a perdonar, no voy a buscar venganza por mi cuenta, voy a poner esto en manos del juez divino. Pero si esta persona, hermanos, no está dispuesta a arrepentirse y caminar en otra dirección, si el hombre quiere seguir maltratando físicamente a su esposa y ella está en riesgo de muerte, hasta aquí llegamos. Chao. Porque tengo que dar prioridad a mi relación con Dios y porque está en riesgo mi vida. Si estoy en un empleo donde estoy siendo maltratada, es verdad que a veces tenemos presión laboral. Cuando uno presenta una entrevista le dicen, ¿usted trabaja bajo presión? Y todos decimos, sí, yo trabajo bajo presión. Pero sí, una cosa es la presión laboral, otra cosa es que hay ya contextos en los cuales somos realmente maltratados, ultrajados. ¡Chao! El Señor no nos pide que nos dejemos pisotear hasta la muerte. Y muchos afirman esto entendiendo mal este principio de poner la otra mejilla. Hermanos, poner la otra mejilla, ¿qué es poner la otra mejilla? No buscar venganza, como dijimos, perdonar, hacer todo lo posible por caminar hacia la restauración, pero también establecer límites y huir cuando es necesario. Huir cuando es necesario. Recordemos que a Jesús no lo mataron por azar o por coincidencia, Él entregó su vida. Y hay muchos textos, uno de esos es el que vemos en Lucas capítulo 4, Jesús abre el rollo y lee Isaías en la sinagoga en Nazaret. Y Él les dice, hoy se ha cumplido esta profecía. Y todos ellos quedan escandalizados y lo llevan a un peñasco para matarlo en ese momento. Y el texto nos dice que Él pasó en medio de ellos y huyó. Él no dijo en ese momento, bueno, sí, empújenme. No era el momento. Él huyó en ese momento porque sabía y les dijo, este no es el momento. Entonces es necesario huir cuando es necesario. ¿Sabían, hermanos, que los límites son una muestra de amor? Cuando nosotros no ponemos límites en nuestro matrimonio y los conversamos, cuando no ponemos límites en nuestro trabajo, cuando no ponemos límites a nuestros hijos, eso quiere decir que no los amamos. Por eso los límites son una muestra de amor. Ese es el amor verdadero. Quiero leerles Romanos capítulo 12, versículo 19, que dice lo siguiente: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos al versículo 43 de Mateo 5, por favor. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 5, 43, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Aquí encontramos un caso similar al anterior, pero miremos en el versículo 43. Una vez más Jesús les dijo, ustedes escucharon la ley, escucharon una interpretación de la ley, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo, y en minúscula encontramos, y odiarás a tu enemigo. Hermanos, el Antiguo Testamento y la ley en ninguna parte decía y dice que nosotros tengamos que odiar a nuestros enemigos. Esto fue una añadidura que le dieron algunos intérpretes de la ley equivocadamente en ese momento. Una deducción equivocada. Miremos por ejemplo Levítico 19, 18. Alguien que lea fuerte.
Levítico 19, 18. Y otra persona fuerte, Levítico 19, pero 33 y 34. ¿Qué decía la ley? Gracias, Rosy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero nunca odiarás a tu enemigo. Levítico 19, 33 y 34, fuerte. Hermanos, bueno, tengo un texto más, lo voy a leer yo. Anótenlo, Proverbios 25, 21. Dice lo siguiente. Escuchen bien, escuchemos bien, ya nos vamos a ir despertando. Proverbios 25, 21. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Proverbios 25, 21. Jesús está diciendo lo siguiente: la correcta interpretación del amor que les estoy pidiendo que tengan por otros es un amor que cuesta, un amor sacrificial. Amar a los que nos aman es algo realmente sencillo, ¿verdad? Una persona que me abraza, que me saluda, que siempre es atenta, que me dice palabras bonitas, pues es sencillo amarlo, ¿cierto? Pero ¿qué de los que es difícil amar, de los que no soporto? ¿Cómo hacemos? Pues esa es la clase de amor que el Señor nos está pidiendo tener. Amar a aquellos que nos han ofendido y orar por ellos, hermanos, es otro nivel de amor. Ese es el amor verdadero. Ese es el amor que ha sido puesto a prueba, como dijimos al principio. Hermanos, ¿ustedes creen que para Jesús fue muy sencillo morir y soportar ese dolor en la cruz? Y Él lo estaba haciendo por sus enemigos. Eso es amor verdadero. A mí me encanta, ya para antes de ir concluyendo, me encanta el versículo 45. Leámoslo otra vez, el 45, por favor, juntos. Dice ahí Mateo 5, 45, para que seáis, es decir, Él está diciendo, ustedes escucharon cuando en la interpretación equivocada de esa ley se dijo amen a su prójimo y odien a su enemigo, pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Y en el 45 les dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Me encanta ese 45 cuando explica la razón por la cual debemos amar a aquellos que no queremos amar. Debemos amarlos, a quienes nos han ofendido, a los que son difíciles de amar, a los que no nos saludan, a los que nos han herido. Debemos amarlos, dice ahí el texto, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre justos e injustos. ¿Saben cómo se llama el versículo 45, hermanos? Gracia común. Gracia común. Allí afuera, gracias al Señor, nosotros hemos sido redimidos y ahora somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Pero allí afuera hay muchos enemigos de Dios. Allí afuera hay personas que blasfeman, que ofenden al Señor, que se deleitan en su pecado. Algunos necios que dicen no existe Dios. Y aún así el Señor por su gracia les permite ver su sol y sentir su lluvia. Les permite respirar. El que hoy dijo no existe Dios pudo ver la luz del sol esta mañana y va a poder ver la lluvia de esta tarde por la gracia común, por la misericordia de Dios. Porque si el Señor quisiera, esa persona moriría inmediatamente después de su blasfemia. Pero la gracia común hace que aún aquellos que blasfeman y dicen cosas en contra de nuestro Dios puedan ver la luz del día y puedan ver el sol. Hermanos, el tener misericordia de aquellos que nos ofenden, de aquellos difíciles de amar, responder con bien al mal que hemos recibido, hace que otros vean que somos verdaderos hijos de Dios por una única razón, porque reflejamos su carácter. Así como Él hace salir su sol sobre malos y buenos, asimismo nosotros amamos a los que nos aman, pero también a los que nos odian, a los que nos hacen mal. Cuando otros vean esa actitud en nosotros, van a decir,
ese es un hijo de Dios. Esta persona verdaderamente es hijo, es hija de Dios. Y yo lo relaciono mucho con algo que ocurre en mi familia. Es una anécdota pues, que tenemos siempre. Y es que, bueno, yo creo que eso debe pasar en todas las familias, hermanos, pero mi olor, el olor de mi cabeza y de mi cuello es igual al olor de mi papá. Entonces a veces estamos reunidos y nos reímos porque él dice, él por ejemplo le dice a mi mamá que me huela y efectivamente yo huelo igual a él, muy parecido. Claro, eso tiene todo su trasfondo genético, etcétera, etcétera, pero eso es lo que pasa en el plano espiritual con nosotros. Cuando otras personas perciben nuestra esencia y nuestro olor, ¿olemos al Padre o más bien olemos al diablo? ¿Cuál es nuestro olor? ¿Es el de nuestro Padre? Pues al amar a nuestros enemigos, hermanos, aquellos que nos ofenden, tenemos que oler al Padre. Esa debe ser nuestra esencia. Como dice muy bien el versículo 48, busquemos ser como nuestro Padre. Y para eso, hermanos, es necesario permitir el control absoluto del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque de lo contrario no podremos amar con amor verdadero.